Dice el texto que Jesús, después de despedir a la gente, subió a solas al monte a orar. ¿Por qué Jesús ora? ¿Por qué en repetidas ocasiones los evangelistas nos muestran a Jesús orando? Al punto tal que un día ellos ya, viendo lo que para Jesús representaba la oración, le van a decir: Señor, enséñanos a orar. Hoy, en este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 14, aparece Jesús en actitud orante. Es habitual presentar a Jesús así antes de dar inicio a una tarea, una misión, o cuando va a realizar algún acto particularmente significativo. Hoy Jesús, haciendo oración, se dispone a poner, digamos, entre comillas, a prueba la fe de sus discípulos. Las cosas de Jesús no son por coincidencias o al azar. Todo lo que Dios hace en Jesús tiene un fin, un propósito, un objetivo. Y aquí el objetivo es que se ratifique la fe en Él como Hijo de Dios. Recuerden que la semana pasada estábamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor. Y precisamente allí se escuchó esa voz que venía del cielo: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Después de esa experiencia de intimidad de Pedro, Santiago y Juan, al final se postran, admiran y adoran al Hijo de Dios. Esa misma expresión es la que los discípulos ya en la barca, al terminar toda esta experiencia de prueba, van a repetir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La primera lectura nos presenta, del libro de los Reyes, nos presenta a Elías en oración en el monte Horeb, en una cueva en el monte Horeb. Y allí encontramos una primera enseñanza también de lo que es la oración y cómo debemos hacer oración. Para los israelitas, los signos de la naturaleza en general también eran expresión de la presencia de Dios. La nube, la tormenta, el terremoto. Todos esos elementos de la naturaleza que el pueblo de Israel también percibía allá en el monte Sinaí, en el desierto, hablaban de la presencia de Dios. Aquí ya hay una evolución en esa experiencia relacional con Dios, para ya no quedarse solo en lo externo, sino para aprender que a Dios se encuentra no en las cosas de fuera, no en los fenómenos de la naturaleza, sino en la intimidad del corazón. Por eso la evolución va a llegar al punto a que es en el silencio, en la suave brisa del viento, en la tranquilidad, donde nosotros podemos encontrarnos cara a cara con Dios. Por eso Elías se cubre el velo, se cubre el rostro. Y por eso Elías se llena de la grandeza de Dios. Miren, a veces nosotros creemos que haciendo muchas cosas extraordinarias, bullicios, o repitiendo a veces fórmulas de memoria que
en algunas ocasiones ni sabemos lo que dicen. Creemos que allí tenemos una experiencia de Dios y de pronto sí tenemos una experiencia espiritual, cierto, válida, mas no una experiencia dialogal con Dios. Entonces a veces nos quedamos en lo externo y necesitamos tener la serenidad, la tranquilidad, para poder en esa suave brisa del viento escuchar lo que dice el Señor. Nuestra oración es muchas veces unidireccional, es decir, nosotros hablando siempre, pidiendo siempre, cantando siempre. Y resulta que no hacemos silencio para escuchar de allá para acá lo que Dios quiere y lo que nos está diciendo. Aquí hay esa lección de vida. Jesús sube a solas a orar. En la experiencia del desierto, la experiencia del estar cara a cara con el Señor. Ya lo reflexionábamos también, cómo la experiencia orante de Moisés es la que habla un hombre con un amigo, o sea, en la intimidad, el verse cara a cara. Y es esa oración la que en definitiva nos da la fuerza, la gracia de descubrir el plan de Dios para nuestras vidas y así entonces encaminarnos por la vía de la auténtica felicidad. Yo me detengo un poquitico más hoy en la fuerza de la oración y el cómo nosotros, todos los cristianos, estamos llamados a hacer una oración según Dios. Es una oración de silencio, es una oración de confianza, es una oración de cercanía, es una oración de intimidad. Después de que Jesús tiene esa experiencia orante, donde inclusive no mide el tiempo, por eso pasó la noche, la barca se le fue, no se había dado cuenta, o sea, se mete tanto en la relación con el Padre Celestial que el tiempo se le pasó. No alcanzaba a dimensionar lo que estaba viviendo, pero repito también, todo estaba dentro de los planes de Dios. Por eso, cuando aunque el viento era contrario y la barca se la había llevado, Jesús va a ellos, a sus discípulos, caminando sobre las aguas. Se asustan, evidentemente. Es un fantasma. ¿Quién será este fulano? Que en la noche tampoco lograban identificar su rostro. ¿Quién será? Y siempre Pedro, avanzando de primero, tomando iniciativas, tiene una expresión que dista mucho de lo que el Señor seguramente esperaba de él. La pregunta que le hace es, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. La actitud de Pedro inicial, que también va en un crecimiento, todavía su fe es inmadura, todavía su fe es infantil, por decirlo así, sin la capacidad de profundizar en esos misterios que experimentaba, lo pone a prueba. Si eres tú. O sea, la pregunta de Pedro no era una pregunta movida por la fe, era una pregunta movida por la duda y la verificación. Casi que Pedro poniendo a prueba a Jesús, lo que debiera haber sido al contrario. Y él pone a prueba, y muy en la línea de los judíos. Si eres hijo de Dios, danos signos, muéstranos signos. Y entonces el Señor le dirá, no les voy a dar más signos que a Jonás, que los signos del Antiguo Testamento. Ya los signos están. Pedro está pidiendo signos, si eres tú. Y es cuando Jesús
en su escuela, en su pedagogía, lo pone a prueba. Pero como la fe de Pedro todavía era inmadura en el caminar, por el miedo que le suscitaban las olas y el viento, de nuevo expresa su fragilidad y comienza a hundirse. ¿Cuántas veces nosotros también queremos estar con Jesús, pero no le creemos a Jesús? Para mí es una impresión que a los cristianos y a los creyentes se nos está volviendo muy común. Decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Eso le pasó a Pedro, que creía en Jesús, pero no le creyó a Él y por eso dudó y se hundía. Hasta que Jesús estira su mano y lo saca y le hace la recriminación. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Qué bueno que Jesús de nuevo nos siga recriminando, nos siga llamando la atención, porque somos hombres y mujeres de poca fe. Y esa fe en Él la necesitamos hoy más que nunca. Cuando tenemos dificultades, cuando pasamos por situaciones muy complejas en nuestro país, en el mundo entero, en nuestra misma iglesia, en ese proyecto de consolidarnos como pueblo de Dios. Necesitamos que el Señor aumente nuestra fe para que de rodillas como ellos podamos alabarlo y bendecirlo por siempre, reconociéndolo como verdadero Hijo de Dios. En esta semana que estamos terminando, en nuestra arquidiócesis de Cali tuvimos un encuentro maravilloso. Tuvimos el Congreso Nacional del Sistema Integral de Nueva Evangelización, CINE, con 19 obispos y unos 40 delegados, sacerdotes y laicos de las diócesis del país donde está presente el Sistema Integral de Nueva Evangelización, donde tuvimos la oportunidad en el Colegio Claret de tener una bellísima celebración y un diálogo con un grupo más de 1000 integrantes laicos de nuestras comunidades que hacen parte de las pequeñas comunidades del CINE, haciendo ese ejercicio sinodal de escucha, de profundización en la palabra y de asumir un nuevo compromiso evangelizador para que no nos volvamos a hundir, para que las olas y las tentaciones que se nos presentan no nos dominen con su miedo. Hoy le damos gracias al Señor por este encuentro que hemos tenido en nuestra arquidiócesis. Le pedimos que lo que aquí se ha reflexionado, con ese propósito de seguir echando las redes, de seguir sembrando la semilla del reino a través de una propuesta evangelizadora como es el CINE. El CINE, el Sistema de Nueva Evangelización, no es un movimiento, es una propuesta de acompañamiento en el crecimiento y en la maduración de la fe de los cristianos. Como el CINE, hay otras propuestas también evangelizadoras en todo el país. Pero vamos a pedirle al Señor que ya que hicimos este encuentro, muchos se motiven. Tenemos que recuperar las pequeñas comunidades. El futuro de la iglesia está en las pequeñas comunidades, porque de allí se va generando un fermento en la masa para transformar el mundo. También el día de ayer tuvimos en Popayán el encuentro regional de pastoral familiar. ¿Cómo no dar gracias al Señor ver todas las diócesis de la arquidiócesis, de todas las diócesis que pertenecen a la arquidiócesis de Popayán y la arquidiócesis de Cali allí reunidas en Popayán, soñando en torno de la familia, haciendo juntos propuestas pertinentes para la evangelización de la familia y desde la familia? También tenemos que orar
para que el tejido social de las familias se reconstruya. Las familias, muchas están pasando por dificultades y ellas tienen que ser también cuna de fe, cuna de formación de los cristianos en la iglesia. Vamos a continuar pues esta celebración pidiéndole al Señor que camina sobre las aguas, que nos acompañe también en nuestro caminar y que nunca nos suelte de su mano y fortalezca en todos la fe, para que de nuevo, digo, podamos reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Amén.